¿Has sentido que el miedo y la ansiedad se apoderan de ti, como si una sombra invisible intentara sofocar tu fe? La palabra de Dios tiene una respuesta poderosa para este combate interno. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no es solo un consuelo, es una declaración espiritual que revela que el temor no proviene de Dios y que tú has sido equipado para vencerlo. Hoy veremos cómo esta verdad puede transformar tu vida desde lo más profundo. Te mostraremos cómo identificar las raíces espirituales del miedo. Te ayudaremos a aplicar principios bíblicos para desatar libertad interior y revelaremos los pasos que conducen a una mente en paz, anclada en la fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges confiar en lugar de temer? El miedo se disfraza. A veces llega como una duda pequeña que parece inofensiva, otras como un pensamiento constante que no te deja dormir. Pero detrás de esa sombra, detrás de ese susurro que te repite que no puedes, que no vales, que no vas a lograrlo, se esconde una realidad espiritual que la mayoría de las personas no alcanza a ver. No es casualidad que uno de los mandatos más repetidos en toda la Biblia sea: no temas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos recuerda una y otra vez que el miedo no debe gobernarnos. ¿Por qué lo repite tanto? Porque Él sabe que el miedo es una de las armas favoritas del enemigo para paralizar, distorsionar y destruir lo que Dios quiere levantar en ti. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo estas palabras inmortales: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no es solo una frase para memorizar, es una verdad espiritual que debe instalarse en lo más profundo de tu ser. Pablo no está diciendo que el miedo es un rasgo natural del ser humano, está revelando algo mucho más serio: que el miedo que gobierna, el miedo que te detiene, no proviene de Dios, es un espíritu y como tal debe ser resistido espiritualmente. Cuando Jesús caminó sobre las aguas en medio de la tormenta, Pedro le pidió que le permitiera ir hacia él. Y Jesús le dijo: ven. Pedro comenzó a caminar sobre el mar, haciendo lo imposible. Pero en cuanto quitó la mirada de Jesús y puso atención al viento, al ruido, a lo amenazante de las circunstancias, se hundió. Y Jesús le preguntó: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Mateo 14:31. Aquí vemos una escena profunda, una enseñanza que va más allá de la anécdota. El miedo crece cuando apartamos la mirada del Maestro. El miedo se alimenta de lo visible, de lo inestable, de lo incierto. Pero la fe crece cuando nuestros ojos están fijos en la verdad eterna. Hay personas que han vivido años con miedo sin siquiera reconocerlo como tal. Se manifiesta en inseguridad, en control excesivo, en ataques de ansiedad, en una necesidad compulsiva de saberlo todo antes de moverse. Pero eso no es sabiduría ni prudencia, es miedo disfrazado. Y cuando dejamos que el miedo nos guíe, sin darnos cuenta comenzamos a vivir lejos del diseño original de Dios para nuestra vida. La ansiedad no solo afecta el cuerpo o la mente, afecta el alma. Nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. La historia de Gedeón nos da una perspectiva reveladora sobre este tema. En Jueces capítulo 6 lo encontramos escondido, sacudiendo trigo en un lagar por temor a los madianitas. Estaba limitado por el miedo. Se consideraba el menor de su casa, de la familia más insignificante de su tribu. Sin embargo, cuando el ángel del Señor se le apareció, no lo llamó cobarde, ni derrotado, ni miedoso. Lo llamó por su verdadera identidad: guerrero valiente. Esa es la mirada de Dios. Él no ve lo que estás sintiendo en este momento. Él ve lo que depositó dentro de ti. Y aunque estés temblando por fuera, Él te sigue llamando valiente, fuerte, lleno de propósito. Pero Gedeón, como muchos de nosotros, necesitaba algo más que una palabra.
necesitaba un proceso de liberación, porque cuando el miedo se vuelve un patrón, se transforma en una fortaleza mental. Y para derribar una fortaleza, no basta con un pensamiento positivo, se requiere verdad. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí encontramos una clave. El miedo no se vence con voluntad, se vence con verdad espiritual. Una mente entrenada en la palabra es una mente libre. Muchas veces, la raíz de la ansiedad está en el desconocimiento espiritual. Cuando no sabemos quién está con nosotros, cuando no comprendemos la autoridad que tenemos, cuando olvidamos lo que la palabra dice sobre nosotros, el miedo encuentra terreno fértil. Pero cuando recordamos que el Rey del universo nos llama por nuestro nombre, que cada cabello de nuestra cabeza está contado, Lucas 12:7, que nada nos puede separar de su amor, Romanos 8:38, 39. Entonces el enemigo pierde poder sobre nuestra mente. El miedo no puede sostenerse donde habita la verdad. Hay una historia que muchos conocen, pero pocos meditan con profundidad. El momento en que Jesús calma la tormenta. Sus discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrados porque el barco se llenaba de agua. Mientras tanto, Jesús dormía. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Su respuesta fue contundente: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y luego reprendió al viento y al mar, y hubo gran bonanza. Este pasaje muestra que el miedo distorsiona nuestra percepción incluso de Dios. Ellos pensaron que Jesús no se preocupaba por ellos, cuando en realidad Él era su salvación. El miedo hace eso. Nos convence de que estamos solos, de que Dios está dormido, de que no le importamos. Pero la verdad es que Jesús está en la barca contigo, incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando no responde tan rápido como quisieras. Es necesario hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué pensamientos hemos permitido que echen raíces en nuestra mente? ¿Qué voces hemos escuchado más que la voz de Dios? Tal vez creciste en un entorno donde todo era incertidumbre, donde no podías confiar en nadie. Quizás una pérdida, una traición o un fracaso sembró en ti la idea de que debes estar siempre alerta, siempre en control. Pero ese sistema de defensa emocional, aunque útil en el pasado, se ha convertido en una cárcel invisible. Dios no quiere que vivas vigilando amenazas, quiere que camines sobre las aguas, aunque el viento sople. En el Salmo 34:4 David declara: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. No dice que Dios lo libró de los enemigos primero. No dice que le quitó todos los problemas. Dice que lo libró del temor. Porque cuando el temor se va, puedes enfrentar lo que sea. Es el miedo el que te hace retroceder, no el problema. Es el miedo el que te hace rendirte antes de empezar. Es el miedo el que te hace creer que Dios está en silencio, cuando en realidad está trabajando en lo invisible. Cuando Dios llama a alguien, casi siempre lo hace mientras esa persona está enfrentando alguna forma de miedo. Moisés temía no poder hablar. Jeremías temía ser demasiado joven. Elías temía por su vida al punto de pedir morir. Pero en todos esos casos, Dios no reprendió su humanidad. Dios les dio una revelación mayor. A Moisés le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. A Jeremías: no digas, soy un niño, porque yo estaré contigo para librarte. Jeremías 1:7-8. A Elías le dio alimento, descanso y luego una voz suave que lo levantó del abismo. Así actúa Dios. No te empuja, te levanta. No te acusa, te llama, y no lo hace desde la comodidad, sino desde la verdad que libera. Hay un momento en la vida en que tienes que decidir qué voz vas a creer. El miedo grita:
Dios susurra, el miedo amenaza, Dios promete, el miedo paraliza, Dios empuja, pero tú eliges. Cada día es una oportunidad para darle más autoridad a la verdad o más poder a la mentira, porque eso es el miedo, una mentira con disfraz de posibilidad, y cada vez que cedes ante él, se fortalece, pero cada vez que lo enfrentas con fe, se debilita. Quizás hoy estás viviendo bajo el peso de un diagnóstico, de una deuda, de un rechazo, de un futuro incierto. Tal vez el insomnio te visita cada noche, o la preocupación se ha convertido en tu compañía constante. Pero en medio de todo eso Dios te dice, yo soy tu escudo. Génesis 15:1. No un escudo emocional, no un escudo imaginario, un escudo real, invisible, pero presente. Y su promesa no depende de lo que sientes, sino de lo que Él ya decretó sobre ti. El miedo no se vence de una vez por todas, se enfrenta cada día. Y en cada día tienes acceso a la presencia de un Dios que ya venció todo lo que te atemoriza. La cruz no solo venció al pecado, venció al temor, a la muerte, a la condenación. Cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, también estaba declarando que tu libertad era posible. No te quedes atrapado en una cárcel que ya fue abierta. No sigas repitiendo pensamientos que Dios no dijo. No vivas según un guión escrito por el miedo. Dios tiene nuevas líneas para ti, líneas de esperanza, de propósito, de paz. Y si sientes que no puedes solo, recuerda, no estás llamado a pelear en tus fuerzas. Efesios 6:10 o 11 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El miedo es una de esas acechanzas, pero tú no estás desarmado. Tienes la verdad, tienes el escudo de la fe, tienes la espada del Espíritu que es la palabra. Y tienes a un Dios que pelea contigo y por ti. Porque sí, el miedo es real, pero más real es el que te llamó. Más fuerte es el que te sostiene y más grande es el plan que Él tiene para ti. No permitas que el temor defina tus decisiones. No dejes que la ansiedad escriba tu historia. Elige fe, elige verdad, elige escuchar al que calma tormentas con una sola palabra. Cuando el miedo y la ansiedad se apoderan de la mente, lo primero que atacan es la identidad. Te hacen olvidar quién eres, de dónde vienes y sobre todo, a quién perteneces. Es como si algo se deslizara dentro de ti y empezara a torcer lentamente la verdad más fundamental de tu existencia. No eres simplemente un ser humano intentando sobrevivir. Eres un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, heredero de promesas eternas y portador de un propósito celestial. Pero cuando esa verdad se nubla, cuando dejas de verla con claridad, todo lo demás se tambalea. Por eso el enemigo siempre ataca ahí. Si logra confundir tu identidad, también logrará contaminar tu perspectiva, tus decisiones y tus emociones. El miedo necesita terreno fértil y no hay mejor lugar para sembrarse que una identidad debilitada. Desde el inicio de las Escrituras, Dios se presenta no como una fuerza distante, sino como un Padre. En Deuteronomio 14:1 dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Esta afirmación no está escrita como poesía simbólica. Es una declaración directa de relación. El temor que paraliza no tiene cabida en un corazón que ha sido establecido en su verdadera posición espiritual. Pero cuando esta identidad se pierde de vista, el alma queda expuesta al caos emocional. La ansiedad es el eco de una identidad fragmentada. Es el resultado de caminar por la vida sin la certeza de que hay un Padre soberano que vela por cada paso. Es mirar el futuro como una amenaza y no como una oportunidad divina. La revelación de la identidad fue central incluso en el ministerio terrenal de Jesús. Antes de hacer milagros, antes de predicar a las multitudes, antes de caminar sobre el agua o resucitar muertos, Jesús fue afirmado por el Padre. En el bautismo,
Una voz desde el cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa fue la proclamación que estableció su posición espiritual ante todos, pero sobre todo ante él mismo. Y es precisamente después de esa afirmación que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. El enemigo, sabiendo lo que acababa de escuchar, atacó con una frase repetitiva: si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. No cuestionó su poder ni su misión, sino su identidad, porque si podía sembrar duda en ese punto, todo lo demás vendría abajo. Lo que el enemigo hizo con Jesús en el desierto es exactamente lo que sigue haciendo hoy. No te susurra que no tienes fuerza, te susurra que no eres hijo. No te dice directamente que fracasarás, te insinúa que estás solo. Y si logras sembrar eso, entonces el miedo florece. Por eso es urgente recuperar la visión correcta de quién eres según el cielo. No según tu pasado, no según tus emociones, no según tus errores, sino según la palabra viva e inmutable de Dios. Romanos 8:15-17 lo expresa con contundencia. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este pasaje es una carta de identidad espiritual sellada con la autoridad del cielo. Si eres hijo, eres heredero. Si eres heredero, tienes acceso. Y si tienes acceso, no hay razón para vivir atado al temor. El miedo pierde legalidad en una vida afirmada por la paternidad de Dios. Hay una conexión profunda entre ansiedad y orfandad espiritual. Una persona puede conocer de Dios, asistir a reuniones, incluso hablar de fe, pero si en lo profundo de su corazón no ha abrazado la identidad de hijo, vivirá como si estuviera solo, como si todo dependiera de su esfuerzo, como si tuviera que protegerse constantemente de todo lo que lo rodea. Esa orfandad interior alimenta la preocupación, genera desconfianza y establece una visión distorsionada del futuro. No es casualidad que en Juan 14:18 Jesús dijera a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta promesa fue dada justo antes de su partida, porque sabía que la ausencia física podría generar confusión, pero dejó claro que su presencia seguiría siendo real a través del Espíritu Santo. Aceptar esta identidad no es un ejercicio mental, es una convicción espiritual que transforma. Gálatas 4:6 afirma: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu en ti no susurra miedo, no genera ansiedad, no siembra inseguridad. El Espíritu dentro de ti grita con certeza que perteneces, que no estás perdido, que no estás sin dirección. Esa es la voz que necesitas oír con claridad cada día. Esa es la voz que apaga el ruido del temor. En la vida del apóstol Pablo, esta identidad fue el ancla que lo sostuvo en medio de persecuciones, naufragios, prisiones y rechazos. No fue la ausencia de problemas lo que lo mantuvo firme, fue la conciencia absoluta de a quién pertenecía. En Efesios 1:5, él mismo escribe que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esta adopción no es simbólica ni superficial, es legal, eterna y transformadora. Cambia la manera en que enfrentas las pruebas, porque te recuerda que no estás peleando desde la incertidumbre, sino desde una posición de respaldo celestial. Uno de los salmos más citados en momentos de angustia es el Salmo 23. Y no es casualidad que el salmista empiece diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No dijo será, ni ojalá lo sea, dijo es. Aquí no hay lugar para duda. No se trata de un acto de fe momentáneo, sino de una convicción diaria. Y esa convicción, esa certeza de relación, es lo que genera paz. Porque si el Señor es tu pastor, entonces no caminas solo.
entonces tu valle de sombra de muerte no es una sentencia, es solo una estación. Entonces tu copa puede rebosar, incluso en presencia de tus enemigos. La clave está en la relación. Todo fluye desde ahí. En Colosenses 3:3, Pablo afirma una verdad que desarma todo temor. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si estás escondido en Él, entonces no hay temor que pueda alcanzarte, no hay amenaza que pueda destruirte, no hay futuro incierto que pueda robarte la paz. Porque estás guardado, estás cubierto, estás en el lugar más seguro del universo, en el corazón de Dios. Pero para vivir esa seguridad, necesitas abrazar esa identidad como tu realidad constante. La ansiedad no solo es una reacción emocional, es una señal de que algo en tu interior ha olvidado que tienes un Padre. Es el resultado de tratar de cargar lo que solo Dios puede sostener. Es vivir como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros, cuando en realidad fue puesto sobre los de Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28-29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay descanso sin identidad, no hay paz sin pertenencia. El alma solo encuentra reposo cuando sabe a quién pertenece y quién vela por ella. Cuando el enemigo intente susurrarte que estás solo, que no vas a lograrlo, que todo depende de ti, que nadie se preocupa, que no hay salida, que no tienes valor, recuerda quién eres. Recuerda lo que el cielo ha declarado sobre ti. Recuerda que fuiste comprado con precio de sangre, que fuiste sellado con el Espíritu, que fuiste escogido antes de la fundación del mundo, que fuiste diseñado para caminar con autoridad y no con miedo. Efesios 2:10 lo confirma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu vida no es un accidente. Tu historia no es un error. Tu futuro no es una amenaza. Eres obra de Dios, creado con intención, sostenido con amor, impulsado con propósito. El miedo puede gritar, pero no tiene derecho legal sobre ti. La ansiedad puede insistir, pero no tiene autoridad sobre tu mente, porque tu mente ha sido renovada, tu corazón ha sido redimido y tu espíritu ha sido sellado. Lo que el cielo ha dicho sobre ti es más fuerte que cualquier diagnóstico, que cualquier circunstancia, que cualquier opinión. Y esa verdad es la que debes alimentar cada día. Recordar quién eres no es una opción espiritual, es una necesidad vital. Es el fundamento sobre el que se edifica tu paz, tu seguridad y tu propósito. Cuando esa verdad se asienta, cuando esa identidad se arraiga, todo cambia. Las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero tú ya no reaccionas igual, porque sabes que el que está contigo no te abandona, y porque entiendes que no estás caminando hacia una esperanza incierta, sino desde una posición eterna de victoria. El campo de batalla no está fuera de ti, no está en las circunstancias, en lo que otros dicen o en lo que pueda pasar mañana. El verdadero campo de batalla es tu mente. Es allí donde se levantan las fortalezas que paralizan, que sabotean, que ahogan el espíritu y desgastan el alma. Todo comienza con un pensamiento. Nadie cae en ansiedad profunda de un momento a otro. Nadie queda atrapado en una red de temor sin antes haber aceptado una idea falsa que se instaló y se repitió tantas veces que terminó pareciendo verdad. Por eso es tan urgente reconocer que el dominio sobre los pensamientos no es un lujo espiritual, sino una necesidad para todo creyente. La mente sin disciplina se convierte en un territorio vulnerable. La mente entrenada en la verdad se transforma en una fortaleza espiritual impenetrable. La palabra de Dios lo afirma sin rodeos. En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta declaración no es metafórica, es una instrucción precisa para una guerra real. Los pensamientos no controlados son puertas abiertas al miedo, pero los pensamientos sometidos a la obediencia de Cristo se convierten en escudos de fe que resisten toda mentira. Cada pensamiento es una semilla. Si no se filtra, germina. Si no se evalúa, crece. Y si no se alinea con la palabra, se convierte en una raíz de ansiedad. Por eso el primer acto de guerra espiritual es el discernimiento. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes viene de Dios. El temor puede disfrazarse de precaución. La preocupación puede parecer responsabilidad. Pero solo la verdad tiene el poder de liberar. Y esa verdad está escrita, está viva, está activa. Hebreos 4:12 lo declara. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que te permite discernir lo que merece permanecer en tu mente y lo que debe ser expulsado sin contemplación. Jesús, en el momento más vulnerable de su humanidad, fue tentado por el enemigo, no con imágenes de miedo directo, sino con pensamientos manipulados, y su única respuesta fue: escrito está, 3 veces, con autoridad, con claridad, sin negociar. Porque cuando conoces la verdad, no necesitas debatir con la mentira. La verdad no se explica, se declara y se establece. En Mateo 4, vemos cómo el enemigo le sugiere a Jesús ideas que a primera vista parecían hasta espirituales, pero no lo eran. Eran intentos sutiles de desviar su enfoque, de introducir una duda, de provocar una acción fuera del tiempo y del diseño de Dios. Esa es exactamente la estrategia que usa hoy con la ansiedad. Susurra pensamientos revestidos de lógica, disfrazados de sensatez, pero cargados de inquietud y peso. Y quien no tiene su mente entrenada en la palabra, termina aceptándolos como suyos. Por eso, no basta con rechazar pensamientos negativos. Es necesario reemplazarlos con la verdad eterna. Filipenses 4:8 nos da una pauta precisa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una invitación a un pensamiento optimista, es una instrucción espiritual para enfocar la mente en lo que edifica, en lo que nutre, en lo que establece el reino dentro de ti. Porque donde enfocas tu mente, allí se dirige tu alma. Y donde se dirige tu alma, se establece tu realidad interior. David, en el Salmo 19:14, expresa una oración que debería formar parte de la vida diaria de cada creyente. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Él entendía que no solo las acciones eran importantes, sino también los pensamientos, porque lo que meditas en secreto eventualmente se manifestará en lo visible. Lo que alimentas en lo profundo de tu mente, tarde o temprano dará fruto. Por eso el enemigo siempre querrá instalar pensamientos de duda, de derrota, de comparación, de miedo, de insuficiencia. Porque sabe que si logra controlar tu pensamiento, dominará tus decisiones. En Isaías 26:3 encontramos una promesa poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es un estado emocional, es una consecuencia directa de una mente enfocada en Dios. No es el resultado de un entorno favorable, sino de una meditación constante en la fidelidad divina. Por eso, cuando la ansiedad intenta colarse,
no se trata de buscar una solución externa. Se trata de regresar al lugar donde tu mente se ancla en la verdad. Es ahí donde la tormenta se detiene. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu enfoque ha sido restaurado. Romanos 12:2 refuerza esta idea con claridad absoluta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no empieza con una emoción, sino con una renovación mental. No se trata de sentir diferente, se trata de pensar como el cielo piensa. Y ese pensamiento solo se logra cuando permites que la verdad de la palabra reemplace tus esquemas pasados, tus creencias heredadas, tus conclusiones basadas en el dolor. Solo entonces verás con claridad lo que Dios ya ha preparado. La ansiedad no es una señal de debilidad espiritual. Es una alerta que indica que ciertos pensamientos han superado los límites de lo permitido. Es el resultado de pensamientos que se han repetido tanto, que se han vuelto creencias. Y las creencias moldean tu comportamiento. Por eso Efesios 4:23 nos exhorta a ser renovados en el espíritu de vuestra mente. No se trata solo de eliminar pensamientos, sino de transformar el ambiente espiritual que los genera. El espíritu de tu mente define el ambiente de tu alma. Si ese ambiente está lleno de temor, de duda, de crítica, entonces la ansiedad se sentirá cómoda. Pero si está lleno de fe, de gratitud, de verdad, entonces el enemigo no tendrá espacio para operar. El apóstol Pedro también abordó este tema de forma clara. En 1 Pedro 1:13 escribió: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos del entendimiento es una imagen antigua pero profunda. Significa preparar la mente para la acción, ajustar los pensamientos, disciplinar la manera de pensar, no permitir que la mente divague sin dirección, porque una mente suelta es terreno fértil para el temor. Pero una mente disciplinada es un instrumento poderoso en manos de Dios. El Señor no te llamó a vivir bajo el dominio de tus pensamientos, te llamó a gobernarlos. Proverbios 4:23 lo afirma con contundencia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la cosmovisión hebrea, el corazón era más que el centro emocional, era el núcleo del ser, el centro del pensamiento, la fuente de las decisiones. Por eso, lo que entra en tu mente afecta tu corazón, y lo que habita en tu corazón define tu destino. Si permites que pensamientos contrarios a la palabra se alojen sin confrontación, ellos construirán muros dentro de ti. Pero si los confrontas con la autoridad de la verdad, ellos caerán como Jericó ante el sonido de la obediencia. La autoridad que tienes no depende de tu estado emocional, ni de tu experiencia, ni de tu madurez. Depende de lo que Cristo ya estableció en la cruz. En Lucas 10:19, Jesús dijo a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad incluye autoridad sobre los pensamientos que intentan destruir tu paz. No son simples ideas, son fortalezas espirituales que deben ser derribadas con verdad, con oración, con decisión. Porque tú no estás llamado a ser víctima de tu mente, estás llamado a ser mayordomo de ella. La ansiedad cede cuando reconoces tu autoridad, cuando decides no pactar con pensamientos de derrota, cuando levantas tu voz con la palabra y te alineas con lo que el cielo ha dicho. No necesitas sentir autoridad, solo necesitas ejercerla, porque la autoridad no se prueba por emoción, se prueba por acción. Y cada vez que eliges la verdad por encima del miedo, cada vez que decides creer lo que Dios dice, aunque tus emociones digan lo contrario, estás fortaleciendo la estructura espiritual que sostiene tu paz. Este es el tiempo de decidir qué voz
va a dominar tu mente. Si la voz del temor que repite escenarios de fracaso, de pérdida, de desesperanza, o la voz de la verdad que establece esperanza, propósito, dirección, tú tienes la capacidad de elegir. No estás obligado a aceptar cada pensamiento. No estás a merced de tu mente. Fuiste diseñado para gobernarla con la mente de Cristo. Y esa mente no se rinde, no duda, no retrocede. Esa mente está alineada con el reino y por tanto es una mente libre. Hay un lugar donde el miedo se detiene, no por obligación, no por casualidad, sino porque no puede sobrevivir allí. Ese lugar no se encuentra en la ausencia de problemas, ni en el control perfecto de las circunstancias, ni en la lógica humana. Ese lugar es la oración, no como ritual, no como recurso de emergencia, no como costumbre aprendida, sino como atmósfera de encuentro, como refugio de revelación, como espacio donde el alma suelta todo peso y el espíritu se alinea con el latido eterno de Dios. Cuando la ansiedad crece, cuando los pensamientos se aceleran, cuando el corazón late sin ritmo y el futuro parece una amenaza constante, la oración no es una opción, es la única salida real. Es ahí donde el alma respira de nuevo. La ansiedad siempre busca control, pero la oración entrega. La ansiedad acumula, retiene, calcula, especula. La oración suelta, rinde, entrega y confía. Son dos caminos opuestos. Uno lleva al desgaste, el otro conduce al descanso. Por eso Filipenses 4, 6, 7 no solo es una sugerencia espiritual, es un camino práctico de sanidad interior. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí no se promete una vida sin razones para preocuparse. Se promete una paz que opera más allá de lo que la mente puede comprender. Una paz que guarda, que protege, que encierra en lo divino lo que la ansiedad intenta vulnerar. La oración no es un simple acto devocional, es un acto de guerra. Es una afirmación espiritual que declara que tú no estás solo, que no dependes de ti mismo, que no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando. Es el idioma del reino, es el lenguaje del espíritu cuando el alma ya no sabe qué decir. Es el espacio donde las lágrimas se convierten en palabras y el silencio se llena de sentido. Es ahí donde se redefine la perspectiva, donde la tormenta sigue, pero la actitud cambia, donde el diagnóstico sigue siendo el mismo, pero la fe ya no tiembla, donde lo externo no mejora, pero lo interno se fortalece, porque en la oración el alma se alinea con una verdad más alta. Jesús mismo modeló esta realidad. En Marcos 1:35 se nos muestra un detalle aparentemente sencillo, pero profundamente revelador. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No necesitaba hacerlo para demostrar nada. Lo hacía porque sabía que su comunión con el Padre era su fuente, porque entendía que no hay carga demasiado grande para una mente que ha estado en oración, que no hay oposición que pueda resistir a un corazón fortalecido en intimidad, que no hay ansiedad que se sostenga en un alma que sabe a quién pertenece. En Getsemaní, el momento más denso de angustia en su humanidad, no se dirigió a los hombres, no se escudó en sus discípulos, se postró y oró. Mateo 26, 38, 39 revela la intensidad del momento. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se trataba de escapar del dolor, se trataba de entregar la voluntad, de descansar en el diseño.
de alinearse, aunque el alma temblara. Porque la oración no es siempre la vía para evitar la cruz, pero sí es el lugar donde se recibe la fuerza para cargarla. Muchos buscan respuestas que la lógica no puede dar. Buscan garantías que el mundo no ofrece. Y cuando no las encuentran, la ansiedad toma el control. Pero cuando el corazón decide doblar las rodillas, cuando los labios deciden abrirse con sinceridad, cuando el alma decide no resistir más, entonces el cielo se abre. La oración verdadera no es una fórmula repetida, es una exposición total del alma. Es permitirle al Espíritu escudriñar los rincones más profundos, no para condenar, sino para sanar. Porque solo lo que se revela puede ser restaurado, solo lo que se entrega puede ser transformado. En Romanos 8:26 encontramos una verdad que trasciende las limitaciones humanas. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración no depende de cuán elocuente seas, ni de cuán largo sea tu clamor. Depende de cuán disponible estés para que el Espíritu ore en ti, ore a través de ti, ore más allá de ti. Y es ahí donde la ansiedad comienza a desmoronarse, porque en esa intercesión divina se activa una paz que no tiene explicación pero tiene resultado. Una paz que no siempre cambia lo externo de inmediato, pero que transforma radicalmente lo interno. El salmista comprendía esto profundamente. Por eso en el Salmo 61:2 clama con urgencia: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. No pidió fortaleza humana, no pidió explicaciones, pidió ser llevado a un lugar más alto. La oración hace eso, eleva, saca del lodo emocional y posiciona sobre roca firme. No es evasión, es ascenso. No es negación del problema, es una conexión con la solución que ya ha sido establecida. El problema no es la ansiedad, el problema es cómo se responde a ella. El miedo puede tocar a cualquiera, la incertidumbre puede golpear incluso a los más firmes. Pero cuando el primer reflejo es orar, cuando la respuesta inmediata es buscar el rostro del Padre, entonces el corazón no se pierde en el caos. Porque la oración no es solo hablar, es escuchar, es contemplar, es permanecer, es reconocer que no eres Dios y que no necesitas serlo. Que hay uno más grande, más sabio, más fiel, más capaz, y que Él está atento a cada palabra que sale de tus labios. Salmo 34:15 lo confirma con una ternura poderosa. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No hay oración que suba y no sea recibida. No hay suspiro que no sea registrado. No hay lágrima que caiga sin propósito. En ese clamor auténtico, el cielo se involucra. Y aunque no siempre veas la respuesta inmediata, algo cambia dentro de ti. Algo se acomoda, algo se ordena. Y lo que parecía insoportable, ahora se enfrenta con un corazón renovado. El mismo Jesús, después de orar en Getsemaní, se levantó fortalecido. No para huir, no para evitar, sino para cumplir. Porque la oración no es solo bálsamo, también es impulso. No es solo alivio, también es empoderamiento. Es el momento donde el alma recibe lo que necesita para no rendirse, donde el espíritu se fortalece para sostener la fe cuando los ojos aún no ven nada nuevo. Y esa fortaleza no se produce por voluntad humana, es un resultado directo del contacto con la presencia de Dios. Muchos viven con una ansiedad que crece cada día y tratan de calmarla con soluciones temporales, con distracciones, con hábitos, con palabras humanas que no alcanzan. Pero hay una invitación constante, una puerta siempre abierta, un llamado a un lugar donde el alma puede despojarse de todo peso. Mateo 6:6 lo describe con precisión. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No es un espectáculo, no es una competencia espiritual, es un encuentro íntimo que transforma desde lo profundo. En ese aposento, el corazón aprende a confiar sin explicaciones, aprende a esperar sin desesperación, aprende a descansar sin tener el control, porque es ahí donde se produce el verdadero cambio. La ansiedad no desaparece por arte de magia, se disuelve en la presencia de quien sostiene todas las cosas. Y esa presencia se experimenta con fuerza cuando el alma se rinde en oración, no como último recurso, sino como primera respuesta, no como acto religioso, sino como comunión vital. La oración es donde el alma recupera su eje, donde lo urgente pierde poder y lo eterno toma su lugar, donde la voz del enemigo se silencia y la voz del Padre se vuelve audible. No hay otra práctica espiritual con tanto poder para reposicionar el corazón como la oración, porque es en ese espacio donde se recuerda lo esencial, que no estás solo, que estás cubierto, que estás escuchado, que estás sostenido, que aunque el mundo tiemble, hay una roca que no se mueve, y esa roca es Cristo. En medio de la ansiedad, el enemigo susurra aislamiento, la oración declara conexión, el temor alimenta el silencio interior, la oración lo rompe, y cuanto más constante es esa práctica, más estable se vuelve el alma. No porque los problemas se hagan más pequeños, sino porque el espíritu se vuelve más fuerte, porque la mente se ancla en lo verdadero, porque el corazón se alinea con la paz que viene de lo alto. Este no es un llamado a orar como método, es una exhortación a habitar en la oración como estilo de vida, como lugar de refugio, como canal de restauración, como campo de entrenamiento espiritual, donde cada pensamiento ansioso es reemplazado por una promesa eterna, como fuente donde se bebe una paz que el mundo no puede fabricar. Y cuando esa agua toca el alma, todo comienza a cambiar, no por fuera, sino por dentro, no en lo inmediato, sino en lo eterno. Hay momentos en que el alma se agita sin razón aparente. Hay días en los que todo alrededor parece estar en orden, pero dentro del pecho hay un peso inexplicable, una tensión constante, un susurro de temor que no se calla. En esos días, lo que falta no es una solución externa, sino un descanso verdadero. No un descanso físico, no unas horas de sueño, ni una pausa de responsabilidades. Lo que el espíritu necesita es descanso en Dios, una pausa sagrada donde la ansiedad no tiene acceso, un lugar interior donde las preocupaciones se disuelven bajo la soberanía de un Dios que nunca pierde el control. Ese descanso no es pasividad, no es desconexión, no es indiferencia ante la realidad, es confianza activa, es rendición voluntaria. Es reposar no porque el entorno cambió, sino porque se ha recordado quién reina sobre el entorno. Es una respuesta espiritual a una batalla invisible. El descanso de Dios no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando el corazón decide creer que Dios es suficiente, aun cuando nada se ha resuelto todavía. Es una paz que no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. La Escritura habla con fuerza sobre esta dimensión espiritual. En Salmos 4:8, David declara con certeza: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No hay expresión de ansiedad en sus palabras, no hay inseguridad oculta, hay una confianza absoluta, no en sus circunstancias, no en sus recursos, en Dios, en su capacidad de guardar, de sostener, de proteger, incluso mientras el cuerpo duerme. Esa es la clase de descanso que el alma necesita cuando la ansiedad amenaza con quedarse. El caos exterior no es lo que roba la paz. Lo que realmente agota es vivir como si todo dependiera de uno mismo. Lo que arranca el descanso del alma es asumir un peso que nunca se nos pidió cargar. La ansiedad crece en los corazones que han olvidado que Dios ya está en el futuro, que su plan no se improvisa, que sus tiempos no se alteran por la impaciencia humana. Salmo 46:10 lo expresa con una invitación y un mandato a la vez.
estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice hagan más, no dice entiendan todo. Dice estén quietos y en esa quietud conozcan, porque en el silencio interior se revela la soberanía que calma, la presencia que sostiene, la voz que tranquiliza. Descansar en Dios no es un acto emocional, es una decisión espiritual. Es elegir no anticipar lo que aún no ha ocurrido. Es soltar lo que no se puede controlar. Es permitir que la fe ocupe el lugar que el temor intenta usurpar. Hebreos 4 habla de este reposo con una profundidad que traspasa los sentidos. En el verso 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí no se trata solo de cesar actividad externa, sino de detener la autoexigencia interna, de confiar plenamente en que, así como Dios completó la creación y descansó, así también nosotros podemos descansar, porque su obra en nosotros no depende de nuestro esfuerzo, sino de su fidelidad. El alma humana fue creada para confiar, y cuando no encuentra dónde anclar esa confianza, se angustia. Cuando no sabe en quién reposar, se llena de voces, de cargas, de suposiciones. Pero cuando el corazón reconoce que tiene un pastor, el miedo pierde su fuerza. En el Salmo 23 no hay lugar para la ansiedad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No se menciona lucha, no se menciona presión, se menciona dirección y descanso, se menciona cobertura, se menciona compañía, porque cuando el pastor guía, la oveja no se preocupa por el camino. Una mente llena de temor necesita recordar que no fue diseñada para llevar el futuro, que no está equipada para prever todas las variables, que no tiene la capacidad de sostener el universo, pero sí fue diseñada para creer, para descansar, para confiar. Mateo 11, 28, 29 es una invitación directa de Jesús al alma cansada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. No se promete un camino sin peso, pero sí se promete un intercambio. Él lleva lo que tú no puedes, Él toma lo que te abruma, y en ese acto de entrega, el alma encuentra reposo. La ansiedad se alimenta del control, el descanso crece en la entrega. La ansiedad necesita respuestas inmediatas. El descanso se sostiene en la confianza de que Dios no se retrasa. Isaías 40, 31 confirma la fortaleza que se activa en medio de la espera confiada. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es una espera pasiva, es una espera con expectativa. Es un descanso que se renueva cada día, no porque se tenga todo claro, sino porque se ha decidido confiar en la fidelidad que nunca falla. El alma que descansa en Dios se vuelve inmune al pánico, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a rendir cada emoción antes de que se convierta en prisión. Ha entendido que no todo debe ser entendido, que no todo debe ser resuelto de inmediato, que hay procesos divinos que solo se activan cuando el alma deja de correr, cuando se sienta, cuando escucha, cuando cierra los ojos al caos para abrirlos a la promesa. No hay descanso verdadero sin fe, y no hay fe que no conduzca al descanso, porque la fe genuina no es agitación interior con discurso espiritual, es reposo profundo anclado en la convicción de que Dios no miente, no falla y no se ha ido. La ansiedad empieza a perder territorio cuando esa verdad se establece, cuando deja de ser información y se convierte en una convicción que transforma la forma en que se vive. Porque quien descansa en Dios no vive persiguiendo soluciones, vive abrazado a una presencia. El mayor acto de poder no siempre es avanzar, a veces es detenerse y creer, a veces es cerrar los ojos en medio del ruido y decir, confío. A veces es declarar que Él es bueno
incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Ese es el descanso que vence al miedo, no un descanso superficial, un descanso de espíritu, un descanso que no depende de una temporada favorable, sino de una relación inquebrantable. Porque descansar en Dios no es ignorar lo difícil, es elegir confiar en lo eterno. El alma que ha aprendido a reposar en Dios se convierte en un testimonio viviente de paz. Su calma no proviene de la lógica ni de la experiencia, proviene de una conexión tan profunda, tan real, que lo que ocurre alrededor ya no define lo que vive dentro. Esa es la paz que Jesús prometió. En Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Su paz no se explica, se recibe. Su paz no se negocia, se impone. Su paz no depende de resultados, depende de Él. Y cuando esa paz habita en lo profundo, el miedo ya no tiene lugar, la ansiedad ya no encuentra espacio, porque ha sido reemplazada por una seguridad que no viene de lo humano, viene del cielo. Y cuando el cielo habla, el alma descansa. La libertad espiritual no es un evento aislado, es una disciplina diaria. No basta con haber vencido el miedo una vez, si la mente vuelve cada mañana al mismo patrón de ansiedad. No es suficiente con haber sentido paz en la oración, si luego se camina alimentando pensamientos que contradicen esa paz. La verdadera victoria sobre la ansiedad se consolida en la renovación constante del pensamiento, en la decisión firme de alinear el alma con la verdad de Dios a cada paso. Romanos 12:2 ofrece la clave con claridad contundente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no sucede en un instante, es progresiva, intencional y profundamente espiritual. La mente se renueva cuando se expone de forma continua a la palabra, cuando se disciplina en la verdad y se separa de todo pensamiento que no edifica. Esa renovación es el alimento del alma que desea caminar en libertad. No se puede mantener un alma libre si se consume todo el día contenido que alimenta el temor. No se puede sostener la paz si lo que se medita es la incertidumbre. La libertad no se hereda, se cultiva, es una siembra diaria en el terreno del pensamiento, una vigilancia espiritual constante. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese enfoque es una protección, es un refugio, es una estrategia del reino para mantener viva la llama de la confianza. Cada día es una nueva oportunidad para escoger en qué se enfocará el corazón. No es una lucha que se libra solo en momentos críticos. Es una decisión diaria, muchas veces silenciosa, de confiar, de rendirse, de perseverar. Jesús enseñó a orar por el pan de cada día, no solo como sustento físico, sino como una señal de dependencia diaria. El alma también necesita ese pan, necesita volver a la fuente, necesita recordar a quién pertenece, qué ha sido prometido y por qué no debe temer. El temor siempre buscará volver, intentará disfrazarse, aparecer en lo cotidiano, pero un alma renovada lo reconocerá y no lo recibirá, porque donde hay verdad, la mentira no prospera. Y cuando el Espíritu Santo gobierna el interior, el enemigo ya no tiene espacio. Por eso es esencial hacer de la renovación una práctica espiritual, no como obligación, sino como deleite, no como carga, sino como privilegio. Vivir cada día en libertad no es una meta lejana, es una realidad posible para todo aquel que decide caminar en la verdad con constancia, con discernimiento y con fe. La ansiedad se desvanece donde la renovación se vuelve hábito, y la libertad florece cuando la mente se rinde una y otra vez al gobierno de Cristo.
El alma que ha sido liberada del miedo y la ansiedad no solo recupera la paz, recupera también la capacidad de escuchar con claridad lo que Dios está diciendo, porque cuando el corazón está lleno de temor, es difícil distinguir la voz divina entre tanto ruido interior. Pero una vez que se silencia la ansiedad, se abre un espacio nuevo, un lugar fértil donde la dirección de Dios puede fluir sin interferencias. El enemigo no solo quiere paralizar con miedo, también quiere entorpecer tu sensibilidad espiritual. Quiere bloquear tu discernimiento, nublar tu percepción. Pero cuando el temor cede, comienza algo mayor, una conexión restaurada con la voluntad de Dios. Ese es el verdadero propósito detrás de tu liberación. No solo sentirte mejor, no solo experimentar calma, sino poder ver, oír y obedecer con claridad celestial. Porque hay instrucciones que no se pueden recibir en medio de la tormenta interior. Hay llamados que solo se comprenden en el silencio sagrado que queda cuando la ansiedad ha sido vencida. Y es en ese silencio donde Dios empieza a hablar de nuevo, no a gritar, a susurrar, porque ya no hay barreras internas que distorsionen su voz. Liberarse del miedo es solo el principio. Lo siguiente es avanzar con propósito, caminar con intención, escuchar no solo lo que Dios quiere sanar, sino también lo que quiere construir. Porque quien ha sido liberado no debe volver a ocupar el mismo lugar. Quien ha sido sanado ya no puede vivir con la misma perspectiva. El miedo se llevó mucho, pero Dios quiere devolverte más. No solo lo que perdiste, sino lo que ni siquiera sabías que podías tener. Dirección clara, sensibilidad espiritual, una obediencia que brota del descanso interior. Zacarías 2:5 describe a Dios como un muro de fuego alrededor de su pueblo y gloria en medio de él. Esa es la imagen de alguien que ya no vive a la defensiva. Esa es la condición del alma que ya no se protege desde el temor, sino que está rodeada por la presencia de Dios y centrada en su gloria. Y desde ese lugar ya no se vive para evitar el peligro, sino para cumplir destino. Ya no se reacciona por miedo, sino que se responde desde la certeza de que el cielo está involucrado. Este es tu nuevo punto de partida. No un regreso a la normalidad, sino una entrada a lo que nunca antes habías experimentado. La ansiedad no solo fue confrontada, fue sustituida. Y en su lugar, ahora habita una confianza que no tiembla, una visión que no se apaga, un llamado que empieza a resonar con más fuerza que nunca. Ya no se trata solo de lo que dejaste atrás, sino de todo lo que estás a punto de abrazar. Porque lo que Dios tiene para ti comienza justo donde el miedo termina.